Capítulo 16. Porque en la vida de un hombre no solamente ocurren las cosas, dice ahora con mayor decisión, levantando la cabeza. Las velas arden con llamas largas, el humo se eleva, las mechas se han ennegrecido, el paisaje y la ciudad siguen a oscuras al otro lado de las ventanas. No se ve ninguna luz, ni el menor destello de la noche. Uno también construye lo que le ocurre. Lo construye, lo invoca, no deja escapar lo que le tiene que ocurrir. Así es el hombre. Obra así, incluso sabiendo o sintiendo desde el principio, desde el primer instante, que lo que hace es algo fatal. Es como si se mantuviera unido a su destino, como si se llamaran y se crearan mutuamente. No es verdad que la fatalidad llegue ciega a nuestra vida, no. La fatalidad entra por la puerta que nosotros mismos hemos abierto, invitándola a pasar. No existe ningún ser humano lo bastante fuerte e inteligente para evitar mediante palabras o acciones el destino fatal que le deparan las leyes inevitables de su propia naturaleza y carácter. ¿Es completamente cierto que yo no supiera nada de lo tuyo con Cristina? Quiero decir, mientras ocurrían las cosas, incluso antes, al principio de la historia de nosotros tres. Al fin y al cabo, me la habías presentado tú. Ella te conocía de la infancia, pues tú encargabas a su padre que te pusiera en limpio tus partituras. Aquel anciano, cuyas manos medio paralíticas todavía le servían para copiar partituras, pero ya no para empuñar el violín y el arco, ni para tocar música y arrancarle notas limpias y nobles, así que tuvo que abandonar su carrera muy pronto, dejar las salas de concierto y contentarse con la enseñanza de niños, con callos en los oídos o falsos prodigios en el conservatorio de esta pequeña ciudad, y con los humildes complementos que le proporcionaba corregir y copiar piezas musicales de aficionados con algún talento. Así conociste al padre de Cristina y a Cristina, que tenía 16 años entonces. La madre había muerto en el sur del Tirol, de donde era y donde se había refugiado en los últimos años, para reponerse en un sanatorio de sus afecciones coronarias. Más tarde, al final de nuestra luna de miel, fui con Cristina a aquel balneario. Buscamos el sanatorio y Cristina quiso ver la habitación donde había muerto su madre. Pasamos por las orillas del lago Garda, perfumadas por las flores y los naranjos. Nos alojamos en Riva y llegamos a Arco por la tarde en automóvil. El paisaje es allí gris y plateado, del color de los olivos, y en lo alto se ve un palacete, escondido entre las rocas, en un ambiente vaporoso y cálido, el sanatorio de los enfermos del corazón. El jardín está lleno de palmeras de todo tipo y las luces son tenues, suaves, todo es húmedo, perfumado y cálido, como en un invernadero. En el silencio infinito, el edificio amarillo claro donde la madre de Cristina vivió sus últimos años y donde murió, parecía tan misterioso como si encerrara toda la tristeza que enferma los corazones humanos, como si el dolor de los corazones fuera en Arco una actividad silenciosa, una consecuencia de los desengaños y de los accidentes incomprensibles de la vida. Cristina dio una vuelta alrededor de la casa. El silencio, el perfume de las plantas mediterráneas llenas de espinas, el vapor cálido y oloroso que lo envuelve todo, como las vendas envuelven los corazones de los enfermos, todo esto me toca muy de cerca a mí también. Por primera vez siento que Cristina no está del todo conmigo, y oigo una voz desde lejos, desde muy lejos, desde el principio de los tiempos, la voz triste e inteligente de mi padre. Mi padre habla de ti, Conrad. El general pronuncia el nombre del invitado por primera vez, sin ira, sin pasión, en un tono neutral, cortés. Y me dice que tú no eres soldado de verdad, que eres una persona diferente. Yo no comprendo, todavía no sé lo que significa ser diferente. Mucho tiempo y muchas horas solitarias me enseñan más tarde que se trata de esto, exactamente de esto. Siempre que todo depende de esto, las relaciones entre hombre y mujer, las amistades, las relaciones sociales y mundanas, todo depende de esto,
de las diferencias que dividen a la humanidad en dos. A veces pienso que solo existen dos grupos en el mundo, con todas las variantes de su peculiaridad, las diferencias de clase social, de ideología, de grado de poder, todo se resume en esta peculiaridad. Y de la misma forma que solo las personas del mismo grupo sanguíneo pueden ayudarse en los momentos de peligro, al donar su sangre a alguien que pertenece al mismo grupo, el alma humana solo puede ayudar a otra alma humana si no es distinta, si sus puntos de vista, sus convicciones y su realidad secreta son parecidos. Allí, en Arco, yo sentí que la fiesta se terminaba, que Cristina también era diferente. Me acordé de las palabras de mi padre, que nunca había sido aficionado a la lectura, pero que había aprendido a conocer la verdad en la soledad y las experiencias vitales. Él también conocía esta peculiaridad. Sí, él también había encontrado a una mujer a quien amaba y a cuyo lado se sentía completamente solo, porque eran dos personas distintas, de distinto temperamento, de distinto ritmo vital, porque mi madre también era diferente, como tú, como Cristina. En Arco me di cuenta de otra cosa más. El sentimiento que me unía a mi madre, a ti y a Cristina era el mismo. La misma nostalgia, la misma esperanza, la misma voluntad impotente y triste, porque siempre amamos y buscamos a la persona diferente en todas las situaciones y en todas las variantes de la vida. ¿Lo sabes? El secreto y el regalo mayores de la vida es cuando se encuentran dos personas semejantes. Esto ocurre raras veces, como si la naturaleza impidiese tal armonía mediante todas sus fuerzas y tretas, quizás porque para la creación del mundo y la renovación de la vida es necesaria la tensión que se forma entre las personas que no cesan de buscarse, pero que tienen intenciones contrarias y distintos ritmos vitales. Ya sabes, como la corriente alterna, lo mires por donde lo mires, el intercambio de fuerzas positivas y negativas. Cuánta desesperanza, cuánta esperanza ciega se esconde detrás de tales diferencias. Sí, yo escuchaba la voz de mi padre en Arco y comprendí que su destino continúa en mí, que yo represento el mismo carácter y los mismos gustos que él tenía. Comprendí que mi madre, tú y Cristina estáis en la otra orilla y que, aunque todos tengáis vuestros papeles respectivos, la madre, el amigo, la amante esposa, todos desempeñáis un mismo papel en mi vida. Estáis en la otra orilla, sí, en la orilla donde no me es posible llegar. Puedes tenerlo todo en la vida, puedes vencerlo todo a tu alrededor y en el mundo, todo te lo pueden dar la vida y todo se lo puedes arrebatar, pero nunca podrás cambiar los gustos, las inclinaciones, los ritmos vitales de una persona en concreto, esa peculiaridad, esa cualidad de ser propia y distinta que caracteriza a la persona que te importa, a la persona con quien tienes que ver. Esto sentí yo en Arco, por primera vez en mi vida, mientras Cristina daba una vuelta por la casa donde había muerto su madre. Se echa hacia atrás en el sillón, apoya la cabeza en la mano con un movimiento impotente y resignado, como quien acaba de comprender algo, como quien acaba de comprender que no se puede hacer nada contra las leyes del carácter humano. Nunca. Después, desde Arco, regresamos a casa y empezamos nuestra vida aquí, dice. El resto ya lo sabes. A Cristina me la presentaste tú. Nunca me dijiste ni con una palabra que Cristina te interesase. Yo interpretaba ese encuentro, el encuentro entre ella y yo, como algo inequívoco, como ningún otro encuentro anterior. Era una mezcla de distintas razas, un poco alemana, un poco italiana y el resto húngara. Quizás haya tenido también alguna gota de sangre polaca por el lado de la familia de su padre. Era tan indefinible, tan inclasificable, como si ninguna raza ni ninguna clase la pudiera contener del todo, como si la naturaleza hubiese tratado por una vez de crear algo único, un ser independiente y libre, alguien que no tiene que ver con clases ni con orígenes. Era como las fieras salvajes, una educación estricta con las monjas, la cultura y la ternura de su padre,
habían contribuido tan solo a suavizar sus modales. Cristina era salvaje por dentro, indomable. Todo lo que yo podía darle, la riqueza, el rango social, el mundo a donde la conducía, no tenía ningún valor para ella en el fondo, y ella no quería entregar a cambio ni una mínima parte de su afán de independencia y de libertad, puesto que ese era verdadero contenido de su ser y de su carácter. Su orgullo también era distinto del de las personas orgullosas de su rango, de su origen, de su riqueza, de su posición social o de algún talento personal y particular. Cristina estaba orgullosa de la calidad noble y salvaje de su corazón y de su alma, de esa herencia que era como un veneno. Era una persona soberana, totalmente independiente y emancipada en su fuero íntimo, y tú lo sabes muy bien, y estas son cualidades muy raras hoy en día, tanto en mujeres como en hombres. Parece que no se trata de una cuestión de origen o de situación. No se dejaba ofender ni se dejaba atemorizar por ningún desafío. No toleraba las limitaciones en ningún sentido. Sabía, otra cosa más que pocas mujeres saben, era consciente de la responsabilidad que conllevaban sus propios valores humanos. Te acordarás, sí, seguramente te acuerdas de la primera vez que nos encontramos ella y yo, en el salón de su casa, junto a aquella mesa grande, desbordada por las partituras y los cuadernos de su padre. Entró Cristina y aquel salón oscuro se inundó de luz. No solamente irradiaba juventud, no, irradiaba pasión y orgullo, la conciencia soberana de unos sentimientos incondicionales. No he conocido a ninguna otra persona que fuera capaz de responder así, de una manera tan plena, a todo lo que el mundo y la vida le daban, a la música, a un paseo matutino por el bosque, al color y al perfume de una flor, a la palabra justa y sabia de otra persona. Nadie sabía tocar como ella una tela exquisita o un animal, de esa manera suya que lo abarcaba todo. No he conocido a nadie que fuera capaz de alegrarse como ella de las cosas sencillas de la vida, personas y animales, estrellas y libros, todo le interesaba, y su interés no se basaba en la altivez, en la pretensión de convertirse en experta, sino que se aproximaba a todo lo que la vida le daba con la alegría incondicional de una criatura que ha nacido al mundo para disfrutarlo todo, como si estuviera en conexión íntima con cada criatura, con cada fenómeno del universo. ¿Comprendes lo que quiero decir? Claro, seguramente lo comprendes. Era directa, espontánea y ecuánime, y también había en ella humildad, como si sintiera constantemente que la vida es un regalo lleno de gracia. Todavía veo su rostro, a veces, dice con emoción. Aunque en esta casa ya no hay retratos de ella, ni siquiera una fotografía, y aquel cuadro grande que pintó un artista austriaco y que estaba colgado entre los retratos de mi padre y de mi madre, hace mucho que lo quitaron de su sitio. No hay en esta casa ningún retrato de Cristina. No, dice con firmeza, casi satisfecho, como si estuviera relatando una pequeña hazaña. Pero a veces veo su rostro, en sueños, o al entrar en una habitación. Y ahora que estamos hablando de ella, nosotros dos que la conocimos tan bien, veo su rostro con absoluta nitidez, como hace 41 años, la última noche que estuvo sentada entre nosotros, porque esa fue la última noche que cenamos juntos, Cristina y yo, y eso tienes que saberlo. No solamente tú cenaste con ella por última vez, sino que yo también, porque todo había ocurrido ya entre nosotros tres aquel día, de la manera que tenía que ocurrir. Como los dos conocíamos bien a Cristina, fue inevitable tomar ciertas decisiones. Tú te marchaste al trópico y Cristina y yo no volvimos a dirigirnos la palabra. Vivió 8 años más. Sí, vivíamos aquí, en la misma casa, pero nunca jamás nos volvimos a hablar. Añade tranquilamente. Mira el fuego. Así éramos, por temperamento, prosigue. Poco a poco comprendí una parte de lo que había ocurrido. Por un lado estaba la música. Hay ciertos elementos fatales en la vida de las personas que vuelve una y otra vez como la música.
Entre mi madre, Cristina y tú estaba la música como aglutinante. Probablemente la música os decía algo, algo imposible de expresar con palabras o con acciones, y probablemente os decíais algo con la música, y ese algo que la música expresaba para vosotros de manera absoluta, nosotros, los diferentes, mi padre y yo, no lo comprendíamos. Por eso nos sentíamos unos solitarios entre vosotros. A ti te hablaba la música y a Cristina también, y así hablabais entre vosotros dos, incluso cuando entre Cristina y yo ya se había extinguido toda clase de conversación. Odio la música, dice con voz más elevada y ronca, la primera vez en toda la noche que sus palabras delatan una emoción. Odio ese lenguaje armonioso, incomprensible para mí, que ciertas personas utilizan para charlar, para decirse cosas inefables que no responden a regla alguna, ni a ninguna ley. Sí, a veces pienso que todo lo que se expresa a través de la música es mal educado e inmoral, como se transforman los rostros cuando están escuchando música. Cristina y tú no perseguíais la música. No recuerdo que tocarais juntos a cuatro manos, y nunca tocaste nada para Cristina, al piano, por lo menos en mi presencia. Parece que el pudor y el tacto impidieron que Cristina escuchara música junto a ti en mi presencia. Y como la música no tiene ningún significado que se pueda expresar con palabras, probablemente tenga algún otro significado más peligroso, puesto que puede hacer que las personas se comprendan, las que se pertenecen no solo por sus gustos musicales, sino también por su estirpe y su destino. ¿No crees? Sí lo creo, responde el invitado. Eso me tranquiliza, dice en tono educado. El padre de Cristina también lo creía así, y él entendía de música. Él fue la única persona con quien hablé una sola vez de todo esto, de la música, de ti y de Cristina. Era ya muy viejo por aquel entonces, murió poco tiempo después de nuestra conversación. Yo acababa de volver de la guerra, Cristina había muerto 10 años antes. Habían muerto o desaparecido todas las personas que de verdad me importaban, mi padre, mi madre, tú y Cristina. Solo vivían los dos viejos, la nodriza Nini y el padre de Cristina. Con esa indiferencia y esa fuerza que caracterizan a los viejos, con esa determinación incomprensible con que nosotros estamos viviendo ahora. Habían muerto todos y yo no era ya joven, estaba cerca de los 50, y era tan solitario como ese árbol, en medio del prado, ese que se quedó solo cuando la tormenta acabó con la mitad del bosque, el día antes de estallar la guerra. Solo quedó en pie ese árbol, en medio del prado, cerca de la casa del bosque. De esto hace ya un cuarto de siglo, y desde entonces ha crecido otro bosque en los alrededores. Pero ese árbol es de los de antes, y una pasión que se llama tormenta en la naturaleza acabó con todo a su alrededor, con todo lo que le pertenecía. Ya ves, pese a todo, el árbol sigue vivo, hasta hoy, con una fuerza inmensa, irracional. ¿Por qué? ¿Para qué? Para nada. Quiere seguir viviendo. Se diría que la vida, todo lo vivo, no tiene más razón de ser que seguir viviendo mientras puede e ir renovándose siempre de manera continua. Así que al volver de la guerra tuve una conversación con el padre de Cristina. ¿Qué sabía él de nosotros tres? Lo sabía todo. Y yo se lo conté todo, solo a él, todo lo que valía la pena contarse. Estábamos sentados en el salón, a oscuras, entre muebles viejos e instrumentos de música antiguos. Los estantes, los armarios, todo estaba lleno de partituras, la música dulce, apresada en las notas, la música estridente y chillona impresa en los cuadernos. Toda una parte de la historia de la música se hallaba presente, escrita en las partituras, en aquella sala donde todo olía a viejo, como si la vida humana allí transcurrida careciera ya de contenido. El viejo me escuchó y solo me hizo la siguiente reflexión. ¿Y qué quieres? Has sobrevivido. Lo dijo como si se tratara de una sentencia, también como una acusación.
Miraba delante de sí con sus ojos miopes hacia las sombras. Era ya muy mayor, había pasado de los 80. Entonces comprendí que quien sobrevive a algo no tiene derecho a levantar ninguna acusación. Quien sobrevive ha ganado su propio juicio, no tiene ningún derecho ni ninguna razón para levantar acusación alguna. Ha sido el más fuerte, el más astuto, el más agresivo. Como nosotros dos, dice sin más. Se miran, se escrutan. Después murió él también, el padre de Cristina, prosigue. Solamente quedabais la nodriza y tú, en algún lugar del mundo, esta mansión y este bosque. Y yo, que he sobrevivido incluso a la guerra, repite con satisfacción, no buscaba la muerte, no iba a su encuentro, esa es la verdad. No tiene sentido que te diga otra cosa. Parece que todavía me quedaba algo por hacer, añade abstraído. La gente moría a mi alrededor. He visto todas las facetas de la muerte. A veces observaba admirado las muchas formas que adopta la destrucción, porque la muerte también tiene mucha imaginación, al igual que la vida. 10 millones de personas murieron en la guerra, según los cálculos. Se había incendiado el mundo y ardía con tantas llamas y tanto humo que uno pensaba a veces que allí arderían todas las dudas personales, todos los problemas, todas las pasiones. Pero no fue así. Yo sabía, incluso en medio de las mayores miserias humanas, que todavía tenía algo personal que hacer, y por eso no fui ni cobarde ni valiente, en el sentido más banal de estas dos palabras, sino que me mantuve sereno en medio de los ataques y de las batallas, porque sabía que no me podía ocurrir nada. Y un día regresé a la guerra, y me dispuse a esperar. El tiempo pasó, el mundo volvió a incendiarse, pero sé que se trata del mismo fuego que ahora arde con más frenesí que antes, y en mi alma sigue ardiendo la misma pregunta, una pregunta que no han podido apagar ni el tiempo transcurrido ni las cenizas de 2 guerras. Ahora el mundo está ardiendo otra vez, mueren millones de personas y tú has encontrado el camino en medio de este mundo enloquecido para regresar desde la otra orilla, para dar fin a los asuntos que desde hace 41 años estaban sin terminar. Así de poderosa la naturaleza humana. Uno no puede vivir de otra manera. Tiene que hallar dentro de sí y obtener de los demás la respuesta a la pregunta que reconoce como la auténtica y verdadera pregunta de su vida. Por eso has regresado y por eso te he esperado. Quizá el mundo se acabe, dice en voz baja señalando a su alrededor. Quizá las luces del mundo se apaguen, como esta noche se han apagado en la ciudad. Quizás ocurra una catástrofe natural, mayor aún que una guerra. Quizás haya madurado algo en el alma de los seres humanos, en el mundo entero, y se esté ya discutiendo y arreglando a sangre y fuego todo lo que hay que discutir y que arreglar. Hay muchas señales que así lo indican. Es posible que sea así, dice como constatándolo. Es posible que la forma de vida que nosotros hemos conocido, en la cual hemos nacido, es posible que esta casa, esta cena, sí, incluso estas palabras con las que esta noche estamos esclareciendo la pregunta de nuestra vida, es posible que todo esto sea ya cosa del pasado. Existe demasiada tensión en los corazones humanos, demasiada pasión, demasiado deseo de venganza. Miremos dentro de nuestros corazones. ¿Qué es lo que encontramos? Pasiones que el tiempo solo ha conseguido atenuar pero no apagar. ¿Con qué derecho esperamos algo distinto del mundo de los demás? Nosotros, 2 sabios y viejos, ya al final de nuestra vida también deseamos la venganza. ¿La venganza contra quién? ¿Del uno contra el otro? ¿O de los dos contra el recuerdo de alguien que ya no existe? Qué pasiones más estúpidas. Y sin embargo,
están vivas en nuestros corazones. ¿Con qué derecho esperamos, pues, otra cosa que un mundo lleno de inconsciencia, de deseos, de pasiones y de agresividad, donde unos jóvenes afilan sus cuchillos contra jóvenes de otras naciones, donde unos desconocidos despellejan a otros desconocidos, donde ya no es válido nada de lo que antes importaba, donde solamente arden las pasiones y sus llamas se elevan hasta el cielo? Sí, la venganza. Yo regresé de la guerra, donde habría tenido ocasión de perder, y no perecí porque anhelaba la venganza. ¿Cómo? Preguntarás. ¿Qué venganza? Veo en tu expresión que no entiendes este afán mío de venganza. ¿Qué venganza puede haber entre dos viejos a quienes ya solo les espera la muerte? Han muerto todos. ¿Qué sentido tiene entonces la venganza? Esto es lo que pregunta tu mirada. Y yo te respondo y te respondo así. Sí, la venganza contra todo y contra todos. Esto es lo que me ha mantenido con vida en la paz y en la guerra durante los últimos 41 años, y por eso no me he matado, y por eso no me han matado, y por eso no he matado a nadie, gracias a la vida. Y ahora la venganza ha llegado como yo quería. La venganza se resume en esto: en que hayas venido a mi casa a través de un mundo que está en guerra, a través de unos mares llenos de minas, has venido hasta aquí, al escenario del crimen, para que me respondas, para que los dos conozcamos la verdad. Esta es la venganza, y ahora me vas a responder. Estas últimas palabras las ha dicho en voz baja, y el invitado se inclina hacia adelante para escucharlas bien. Puede ser, dice. Puede que tengas razón. Pregúntame. Quizás sepa responderte. La luz de las velas tiembla sin fuerza. En el jardín, entre los árboles, corre la brisa del alba. El salón está casi a oscuras. Capítulo 17. Me vas a responder dos preguntas, dice el general, inclinándose también hacia adelante. Habla casi entre susurros, de una manera confidencial. A dos preguntas que tengo planteadas desde hace décadas, desde que te espero. A dos preguntas a las que solamente tú puedes responder. Ya veo que crees que quiero preguntarte si aquella mañana en la cacería tuviste de verdad intención de matarme, o si solo fue imaginación mía. Al fin y al cabo no ocurrió nada. Incluso el instinto del mejor de los cazadores puede fallar. Veo que también crees que la otra pregunta sonaría así: ¿fuiste amante de Cristina? ¿Me has engañado tú y me ha engañado ella en el sentido más real, vulgar y miserable de la palabra? Pues no, amigo mío, estas dos preguntas ya no me interesan. A estas dos preguntas ya has respondido. Ha respondido el tiempo y ha respondido Cristina también a su manera. Todo el mundo ha respondido ya a estas preguntas. Tú al huir de la ciudad al día siguiente de la cacería, al huir de nosotros, del ejército, traicionando la bandera, como se decía antes, cuando la gente todavía creía en el verdadero significado de las palabras. No te formulo esta pregunta porque sé con absoluta seguridad que aquella mañana tu intención fue matarme. No te lo digo como una acusación, más bien me das pena. Debe de ser terrible el momento en que en la vida de un hombre se presenta la tentación, en que este hombre levanta su arma para matar al otro, a alguien con quien tiene que ver, a alguien a quien está atado íntimamente y a quien por alguna razón tiene que matar. Porque eso fue lo que te ocurrió en aquel instante. ¿No lo niegas? ¿Callas? ¿No distingo tu rostro entre las sombras? Pero ya no tiene sentido pedir más velas. Ahora que ya ha llegado el momento de la venganza, nos conocemos y nos comprendemos hasta en las sombras. Terminemos pues cuanto antes. Nunca ni por un segundo dudé durante las pasadas décadas de que tu intención fuera matarme, y nunca dejé de compadecerte por ello.
Sé exactamente lo que sentiste, como si yo hubiera vivido y sentido por ti aquella situación, aquel instante de terrible tentación. Fue un momento de delirio, el momento del alba, cuando las fuerzas del reino inferior son todavía poderosas en el mundo y en los corazones humanos, cuando la noche todavía suspira con toda su maldad. Es un momento lleno de peligros. Lo conozco bien, pero ya ves, todo esto suena ahora como un informe policial. ¿Qué quieres que haga con esta verdad judicial? ¿Qué con unos datos que ya conozco en mi corazón y en mi cerebro? ¿Qué puedo hacer con los secretos corrompidos de una casa de soltero, con la podredumbre de un adulterio, con los viejos secretos de alcobas de aire viciado, con los recuerdos de unos ancianos muertos o a punto de morirse? ¿Qué juicio falso y vergonzoso se incoaría si te pidiera cuentas ahora, al final de nuestra vida, sobre lo que pueda conocerse como dato probable de un adulterio, de un intento de asesinato? Si tratara de sonsacarte una confesión ahora, cuando ya incluso las leyes dictaminan que ha prescrito lo que ocurrió o lo que habría podido ocurrir, sería vergonzoso, indigno de ti y de mí, indigno del recuerdo de nuestra infancia y juventud, de nuestra amistad. Quizás para ti sería un alivio contar lo que se pueda contar. No quiero que sientas alivio, dice con calma. Quiero la verdad, y la verdad ya no son para mí los hechos polvorientos, ni los secretos de las pasiones y equivocaciones de un cuerpo de mujer ya muerto y convertido en polvo. ¿Qué importancia tiene ya todo esto para nosotros, para el marido y para el amante, ahora que ya no existe ese cuerpo, ahora que ya somos unos ancianos, ahora que intentamos aclarar algunas cuestiones, saber la verdad, para a continuación encaminarnos hacia la muerte, yo aquí, mezclando mis huesos con los de mis antepasados, y tú allá, en algún remoto lugar del mundo, en las afueras de Londres o en el trópico? ¿Qué importa al final de la vida la verdad y la mentira, el engaño, la traición, el intento de asesinato o el asesinato mismo? ¿Qué importa dónde, cuándo o cuántas veces me engañó contigo, con mi mejor amigo, mi esposa, el único y verdadero amor de mi vida, mi única y gran esperanza, Cristina? ¿Me confesarías la verdad, la triste y desagradable verdad? ¿Me lo confesarías todo? ¿Me contarías cómo empezó, qué mezcla de celos, envidias, miedos y tristezas os espoleó hasta que acabasteis abrazados? Me contarías lo que sentías cuando la tenías entre tus brazos, me contarías lo que Cristina sentía en su cuerpo y en su alma en aquellos años, una mezcla de venganza y de culpa. ¿Y qué importaría? Al final es todo tan sencillo, todo lo que fue y lo que pudo haber sido, todo se convierte en polvo y en ceniza, incluso los hechos, todo lo que nos quemaba el corazón de tal manera que creíamos que no podíamos soportarlo y que moriríamos por ello o que mataríamos a alguien. Yo también conozco esos sentimientos, yo también conocí los momentos de la tentación. Poco después de que te marcharas y yo me quedara a solas con Cristina, y luego todo esto se convierte en polvo y en ceniza, se vuelve tan ligero como el polvo que alfombra los caminos de los cementerios. Sería una vergüenza, una tontería hablar de ello. Además, lo sé todo, con todos los detalles y con la exactitud de un informe policial. Te podría recitar todo el sumario, como el ministerio fiscal en el juicio. ¿Y entonces qué? ¿Qué hago con la verdad escueta, con los secretos de un cuerpo que ya no existe? ¿Qué significa la fidelidad que esperamos de la persona a quien amamos? Yo ya soy viejo y he reflexionado mucho sobre esto. ¿Exigir fidelidad no sería acaso un grado extremo de la egolatría, del egoísmo y de la vanidad, como la mayoría de las cosas y de los deseos de los seres humanos? Cuando exigimos a alguien fidelidad, ¿es acaso nuestro propósito que la otra persona sea feliz? Si la otra persona no es feliz, en la sutil esclavitud de la fidelidad, ¿amamos a la persona a quien se la exigimos? Y si no amamos a esa persona ni la hacemos feliz, ¿tenemos derecho a exigirle fidelidad y sacrificio? Ahora, al final de mi vida,
ya no me atrevería a responder a estas preguntas si alguien me las formulase. De la misma forma inequívoca que hace 41 años, cuando Cristina me abandonó en aquella casa, la tuya, donde había estado antes en muchas ocasiones y donde tú habías acumulado todo para recibirla, donde las dos personas con quienes estaba yo más vinculado me engañaban y me traicionaban de una manera vergonzosa, vulgar, de una manera aburrida. Sí, así lo llamaría ahora. Así fue, dice como de pasada, en un tono neutral, casi aburrido. Todo eso que la gente llama engaño, esa rebelión triste y aburrida de los cuerpos hacia una situación y hacia una tercera persona, resulta terriblemente insignificante, casi penoso, si lo miramos desde la distancia del tiempo, al final de nuestra vida, algo parecido a un accidente o a un malentendido. Claro que entonces yo no lo veía así. Me encontraba allí en aquella casa clandestina, observando los indicios y las pruebas del delito, mirando los muebles, el sofacama. Cuando uno es joven y se entera de que su esposa le engaña con su único amigo, su amigo más íntimo que un hermano, naturalmente imagina que el mundo se derrumba a su alrededor. Cree que ha de ser así porque los celos, el desengaño, la vanidad pueden hacer mucho daño, causar un inmenso dolor. Más tarde todo pasa, pasa de una manera incomprensible, no de un día para otro, no. La ira no disminuye con los años, pero al final pasa, de la misma manera que la vida. Yo regresé a casa, fui a mi habitación y allí me quedé esperando a Cristina para matarla, o para que me dijera la verdad y así perdonarla. Bueno, esperaba algo, esperé hasta la noche y entonces me fui a la casa del bosque porque ella no llegaba. Quizás fuera infantil, ahora que miro hacia atrás, ahora que intento juzgarme a mí y a los demás, me doy cuenta de que aquella vanidad, aquella espera y aquel aislamiento eran infantiles. Pero en fin, así es el hombre, que incluso siendo inteligente y experimentado, puede hacer muy poco en contra de su naturaleza y de sus obsesiones. Así que ya lo sabes tú también. Me fui a la casa del bosque que tú también conoces y no volví a ver a Cristina durante 8 años. Solo volví a verla cuando ya había muerto, la mañana que Nini mandó que me dijesen que ya podía regresar a casa, porque ella había muerto. Yo sabía que estaba enferma y que la trataban los mejores médicos. Se alojaron aquí, en la mansión, durante meses, e hicieron de todo por salvarla. Decían, hemos hecho todo lo posible, todo lo que los avances de la medicina nos han permitido. Pura palabrería. Seguramente hicieron lo que sus conocimientos defectuosos les permitían, lo que su desfachatez y su vanidad les permitían. A mí me informaban de lo que ocurría en la mansión cada noche durante aquellos 8 años, al comienzo, cuando Cristina todavía estaba bien, y también al final, cuando decidió caer enferma y morir. Estoy convencido de que estas cosas se pueden decidir, ahora ya lo sé con absoluta certeza. Sin embargo, no pude ayudar a Cristina, porque se interponía un secreto entre los dos, el único secreto que no se puede perdonar, un secreto que no conviene desvelar antes de tiempo, porque no se sabe lo que puede esconder. Hay algo peor que la muerte, peor que el sufrimiento, y es cuando uno pierde el amor propio. Por eso temía ese secreto que era de Cristina, tuyo y mío. Hay algo que duele, hiere y quema de tal manera que ni siquiera la muerte puede extinguirlo. Y es cuando una persona o dos hieren ese amor propio sin el cual ya no podemos vivir una vida digna. Simple vanidad, dirás. Sí, simple vanidad, y sin embargo, esa dignidad es el contenido más profundo de la vida humana. Por eso temía ese secreto. Por eso somos todos capaces de conformarnos con
con cualquier arreglo, incluso con el más vil y cobarde. Mira a tu alrededor y encontrarás las mismas soluciones a medias entre los seres humanos. Uno se marcha, se aleja de la persona o de las personas que ama, atemorizado por un secreto, y otro se queda, calla y espera una respuesta durante una eternidad. Eso lo he visto y lo he vivido yo. No es cobardía, no, es una defensa, la última defensa del instinto humano por sobrevivir. Volví a casa, esperé hasta la noche, luego me fui a la casa del bosque y estuve esperando una señal, una palabra, un mensaje durante 8 años. Pero Cristina no vino. De la casa del bosque hasta esta mansión hay 2 horas de viaje en coche. Sin embargo, estas 2 horas, estos 20 kilómetros, significaban para mí una lejanía mayor, tanto en el tiempo como en el espacio, de lo que pudo ser para ti el trópico. Así soy yo por naturaleza, así me educaron, así ocurrió todo. Si Cristina me hubiese mandado un mensaje, cualquier mensaje, se habría cumplido su voluntad. Si ella hubiese deseado que te trajera otra vez, yo te habría buscado por todo el mundo para traerte. Si ella hubiese deseado que te matara, te habría buscado por todo el mundo para matarte. Si me hubiese pedido el divorcio, se lo habría concedido. Pero no quería nada, porque ella también era alguien a su manera femenina, y a ella también la habían herido quienes la amaban, uno porque huyó de la pasión, porque no quiso quemarse en sus fatales ataduras, y el otro porque se enteró de la verdad, esperó y cayó. Cristina también tenía su carácter, en un sentido diferente de cómo lo interpretamos los hombres. También a ella le ocurrieron cosas en todos aquellos años, no solamente a ti y a mí. El destino nos había tocado y se había cumplido, y los tres lo tuvimos que afrontar. No la vi durante 8 años, no me llamó en 8 años. Hace unas horas, mientras te esperaba, para hablar de lo que tenemos que hablar, puesto que ya no nos queda mucho tiempo, me enteré de algo por la nodriza. Me enteré de que en su agonía ella me llamaba a mí, no a ti. Y esto no lo digo con agrado, pero tampoco con desagrado, tenlo bien en cuenta. Me llamaba a mí, y eso no es mucho, pero algo es. Solo volví a verla tras su muerte. Estaba bellísima, se había conservado joven. La soledad no la estropeó, la enfermedad no alteró su belleza peculiar, la armonía completa y seria del rostro de Cristina. Aunque tú ya no tienes nada que ver con todo esto, dice con orgullo, tú estabas por ahí, por el mundo, y Cristina murió. Y yo vivía en la soledad, en el resentimiento, y Cristina murió. Ella nos respondió a los dos de la manera que pudo. Ya ves, los muertos responden bien, de una manera definitiva. A veces pienso que solo los muertos responden bien, de una manera inequívoca. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué otra cosa habría podido decir después de 8 años aparte de morir? Nadie puede decir más. Y así respondió a todas las preguntas que tú y yo le pudiéramos haber hecho, si ella hubiese querido hablar con cualquiera de los dos. Sí, los muertos responden bien. Sin embargo, fíjate, ella nunca quiso hablar con ninguno de los dos. A veces me da la sensación de que los tres era ella la engañada, ella, Cristina, no yo, a quien ella engañó contigo, ni tú, que me engañaste con ella. Engaño, qué palabra. Hay palabras así, palabras determinadas con las que definimos ciertas situaciones de una manera desalmada, mecánica. Sin embargo, cuando todo ha acabado ya, como ahora, pues para nosotros todo ha acabado ya, no podemos llegar muy lejos con palabras así. Engaño, infidelidad, traición, son simples palabras, solo son palabras, mientras que la persona a que nos referimos está muerta ya, mientras que la persona que tendría que responder sobre el verdadero significado de estas palabras ya ha respondido. Lo que no son palabras, sino la muda realidad, es que Cristina ya está muerta y que nosotros dos estamos vivos. Cuando comprendí esto, ya era tarde.
Ya no quedaba más que la espera y la venganza, y ahora que ha llegado el momento de la venganza y que la espera ha terminado, me doy cuenta con sorpresa de lo insignificante y vulgar que resulta todo lo que nos podemos contar, confesar o mentir. Uno no puede sino aceptar la realidad. Yo ya he aceptado la realidad, y el fuego purificador del tiempo ha extraído de mis recuerdos toda la ira. Últimamente veo de nuevo a Cristina en sueños y despierto. La veo atravesar el jardín delgada con su sombrero florentino de ala ancha, con su vestido blanco. La veo llegar del invernadero o murmurar a su caballo. Esta tarde la vi mientras te estaba esperando y me quedé dormido. La vi en el duermevela, dice avergonzado como un viejo achacoso. Vi imágenes de los viejos tiempos y comprendí también con la inteligencia lo que ya acepté hace mucho con el corazón, vuestra infidelidad, vuestro engaño, vuestra traición. Lo he aceptado todo. ¿Qué más puedo decir? Uno envejece poco a poco. Primero envejece su gusto por la vida, por los demás. Ya sabes, todo se vuelve tan real, tan conocido, tan terrible y aburridamente repetido. Eso también es la vejez, cuando ya sabes que un vaso no es más que un vaso, y que un hombre no es más que un hombre, un pobre desgraciado nada más, un ser mortal, haga lo que haga. Luego envejece tu cuerpo, no todo a la vez, no primero envejecen tus ojos o tus piernas, o tu estómago o tu corazón. Envejecemos así por partes. Más tarde, de repente, empieza a envejecer el alma, porque por muy viejo y decrépito que sea ya tu cuerpo, tu alma sigue rebosante de deseos y de recuerdos. Busca y se exalta, desea el placer. Cuando se acaba el deseo de placer, ya solo quedan los recuerdos, las vanidades, y entonces sí que envejece uno, fatal y definitivamente. Un día te despiertas y te frotas los ojos y ya no sabes para qué te has despertado. Lo que el nuevo día te traiga ya lo conoces de antemano: la primavera, el invernadero, los paisajes, el clima, el orden de la vida. Ya no puede ocurrirte nada imprevisto, no te sorprende ni lo inesperado, ni lo inusual, ni siquiera lo horrendo, porque ya conoces todas las posibilidades, ya lo tienes todo visto y calculado, ya no esperas nada, ni lo bueno ni lo malo. Y esto precisamente es la vejez. Todavía hay algo vivo en tu corazón, un recuerdo, algún objetivo vital poco definido. Te gustaría volver a ver a alguien, te gustaría decir algo, enterarte de algo, y sabes que llegará el día en que ya no tendrá tanta importancia para ti saber la verdad, ni responder a la verdad, como creíste durante las décadas de espera. Uno acepta el mundo poco a poco y muere. Comprende la maravilla y la razón de las acciones humanas, el lenguaje simbólico del inconsciente, porque las personas se comunican por símbolos. ¿Te has dado cuenta? Como si hablaran un idioma extraño, chino o algo así, cuando hablan de cosas importantes, como si hablaran un idioma que luego hay que traducir al idioma de la realidad. No saben nada de sí mismas, solo hablan de sus deseos y tratan desesperada e inconscientemente de esconderse, de disimular. La vida se vuelve casi interesante cuando ya has aprendido las mentiras de los demás y empiezas a disfrutar observándolos, viendo que siempre dicen otra cosa de lo que piensan, de lo que quieren de verdad. Sí, un día llega la aceptación de la verdad, y eso significa la vejez y la muerte. Pero entonces tampoco esto duele ya. Cristina me engañó, qué frase más estúpida, y me engañó precisamente contigo, qué rebeldía más miserable. Sí, es así, no me mires tan sorprendido, de verdad me da lástima. Más tarde, cuando me enteré de muchas cosas y lo comprendí y lo acepté todo, porque el tiempo trajo a la isla de mi soledad algunos restos, algunas señales significativas de aquel naufragio, empecé a sentir piedad al mirar al pasado, y al veros a vosotros dos, rebeldes, miserables,
Mi esposa y mi amigo, dos personas que se rebelan contra mí, atemorizadas y con remordimientos, consumidas por la pasión, que habían sellado un pacto de vida o muerte contra mí. Pobres infelices, pensé. Lo pensé muchas veces. Imaginaba los detalles de vuestros encuentros en tu casa de las afueras, en esta pequeña ciudad, donde una cita secreta resulta casi imposible. Os imaginaba encerrados, como si estuvierais en un barco. Imaginaba vuestros encuentros en público, atormentados por un amor que no tenía ni un minuto de tranquilidad, un amor siempre vigilado sigilosamente por criados, ordenanzas y cuantos os rodeaban, vuestras maniobras temerosas para esconderos de mí, los cuartos de hora robados con el pretexto de montar a caballo, de ir a clase de música o de jugar al tenis, vuestros paseos por el bosque donde mis monteros vigilaban a los cazadores furtivos. Imaginaba el odio que latía en vuestros corazones cuando pensabais en mí, cuando a cada paso, a cada instante tropezabais con mi poder de esposo, de terrateniente, de gran señor, con mi poder social y económico, con mi ejército de criados, con mi poder más implacable, casi absoluto, las limitaciones que os obligaban a saber, más allá de cualquier sentimiento de amor y de odio, que sin mí no podíais ni vivir ni morir completamente. Erais unos amantes infelices. Me pudisteis engañar, pero no me pudisteis evitar. Por muy diferentes que fuerais vosotros dos, nosotros tres estábamos unidos de una manera determinante, como la estructura geométrica de los cristales. Y tus manos fallan la mañana en que me quieres matar, porque ya no puedes soportar más tantas carreras, tanto juego del escondite, tanta miseria. ¿Qué puedes hacer? ¿Llevarte a Cristina? Tienes que renunciar a tu posición. Eres pobre y Cristina también lo es. No podéis aceptar nada de mí. No puedes huir con ella, ni tampoco vivir con ella. No puedes casarte con ella. Tenerla como amante significa un peligro de muerte. Más todavía, debes tener siempre presente que en cualquier momento te puedes ver obligado a rendir cuentas del engaño y ser descubierto. Temes rendirme cuentas a mí, precisamente a mí, tu amigo y hermano. Esta situación de peligro no la puedes soportar durante mucho tiempo. Así que un día, cuando el instante está ya maduro, cuando se ha presentado ya ante nosotros de forma palpable, levantas el arma y más tarde yo siento piedad. Por eso, en varias ocasiones, debe de ser una misión incómoda y pesada tener que matar a alguien con quien estamos vinculados. Dice como de pasada. No eres lo bastante fuerte para cumplir esa misión, o dejas pasar el instante y ya no puedes hacer nada. Porque también existe eso, el instante. El tiempo trae y se lleva las cosas de manera arbitraria, y no somos solo nosotros quienes ponemos nuestras acciones y sus circunstancias en el marco del tiempo. A veces ocurre que el instante trae una posibilidad, y esa posibilidad tiene su momento exacto. Y si el instante pasa, ya no puedes hacer nada de nada. Tus manos se desploman con el arma, y a la mañana siguiente marchas al trópico. Se mira con atención las yemas de los dedos y las uñas. Sin embargo, nosotros nos quedamos aquí, dice mientras continúa inspeccionándose como si fuera lo más importante. Cristina y yo nos quedamos aquí, y todo se revela entre nosotros de una manera regular e incomprensible, tal como un mensaje se transmite entre dos personas mediante ondas, incluso aunque no haya entre nosotros ningún delator de secretos, ningún intermediario. Todo se revela porque tú te has marchado y porque nosotros nos hemos quedado aquí, vivos. Yo también, porque tú has perdido el instante o porque el instante te ha perdido a ti, lo cual es lo mismo. Y Cristina, porque de momento no puede hacer otra cosa. Tiene que esperar. Quizás solo quiere comprobar si los dos guardamos correctamente silencio, tú y yo.
Los dos hombres con quienes ella tiene que ver y que se han apartado de su camino. Espera para conocer y comprender el verdadero significado de tales silencios, y entonces muere. Pero yo me quedo aquí y lo sé todo, aunque hay algo que no sé. Por eso tengo que vivir, por eso tengo que esperar la respuesta. Y ahora ha llegado el instante de saber la respuesta a mi pregunta. Respóndeme, por favor. ¿Sabía Cristina que tú ibas a matarme aquella mañana en la cacería? Lo pregunta con objetividad y comedimiento, pero con tanto interés y tanta atención en la voz como los que manifestaría un niño al pedir a los adultos una explicación sobre los secretos del mundo intangible de los astros. Capítulo 18. El invitado no se inmuta al oír la pregunta. Permanece sentado con la cabeza apoyada en las manos, los codos en los brazos del sillón. Suspira profundamente, se inclina hacia adelante, se pasa una mano por la frente, se dispone a responder, pero el general le interrumpe. Lo siento, dice. Ya ves que te lo he preguntado. Continúa como disculpándose. Tenía que preguntártelo y ahora que lo he hecho, tengo la sensación de haberlo hecho mal, de haberte creado una situación incómoda porque quieres responder, quieres decir la verdad y yo no te he formulado correctamente la pregunta. Mi pregunta suena como si fuera una acusación. No niego que he tenido la sospecha en las pasadas décadas de que aquel instante en el bosque durante la cacería no fue solamente un instante casual debido a una idea repentina, una simple ocasión, un instante inspirado por el mundo inferior. Me atormenta la sospecha de que a aquel instante lo precedieron otros momentos, llenos de cordura, momentos totalmente diurnos. Porque Cristina, al enterarse de que habías huido, dijo, era un cobarde. Eso es lo único que dijo, fue lo último que yo oí de su boca, su último juicio verbal sobre ti. Y yo me quedo solo con estas palabras, cobarde. ¿Para qué? Me pregunto mucho más tarde. ¿Cobarde en qué sentido? ¿Para vivir? ¿Para vivir los tres juntos? ¿Para vivir vosotros dos por separado? ¿Cobarde para morir? ¿Cobarde porque no se ha atrevido ni ha querido vivir ni morir con Cristina? Se me ocurren todas estas preguntas. O bien cobarde para otra cosa, no para vivir ni para morir, no para huir ni para traicionar, no para quitarme a Cristina ni para renunciar a Cristina, sino simplemente cobarde para cometer un acto muy sencillo, punible desde el punto de vista de la ley, algo que han planificado ellos dos, mi esposa y mi mejor amigo. ¿Cobarde porque aquel plan no se ha cumplido? Eso es todo lo que yo querría saber en la vida. Esa es mi pregunta. Sin embargo, hace un momento no la he formulado bien. Por eso te he interrumpido al ver que te disponías a responder, porque esa respuesta no tiene la menor importancia para la humanidad ni para el universo, pero es muy importante para mí, la única persona en el mundo que quiere saber, ahora que la mujer que te acusó de cobardía ya es polvo y ceniza, que quiere saber en qué fuiste cobarde. Porque si la respuesta a esta pregunta pone fin a mis especulaciones, conoceré por fin la verdad. Vivo entre el todo y la nada desde hace 41 años y no hay ninguna otra persona que me pueda ayudar, solamente tú. Y no me gustaría morir así. Habría sido mejor, más digno de un hombre, si no hubiera sido un cobarde. En aquel instante, hace 41 años, como constató Cristina, habría sido más humano si una bala hubiera acabado lo que el tiempo no ha podido arreglar. La duda de saber si habíais tramado un plan contra mí para matarme, y si tú, al final, fuiste demasiado cobarde para ejecutarlo. Eso es lo que quiero saber,
Todo lo demás son palabras, mentiras e imaginaciones, traición, amor, conspiración, amistad, todo carece de importancia en comparación con esta pregunta. Todo lo demás se difumina bajo la intensa luz de esta pregunta, todo palidece como los muertos o los retratos pintados cuando los envuelven las sombras del tiempo. Ya no me interesa ni quiero saber nada sobre la verdadera naturaleza de vuestra relación. No quiero conocer los detalles, no quiero saber el por qué ni el cómo. Entre dos personas, un hombre y una mujer, las cuestiones relativas al por qué y al cómo resultan simplemente miserablemente idénticas. Son ecuaciones demasiado sencillas. Todo ocurre siempre porque sí, y de la manera que tiene que ocurrir, de la manera que puede ocurrir. Esa es la verdad. No vale la pena indagar los detalles cuando ya todo ha terminado, pero en lo esencial, en lo verdadero, sí que vale la pena indagar, porque si no, ¿para qué he vivido? ¿Para qué he estado soportando estos 41 años? ¿Para qué te he estado esperando? Porque no te he estado esperando como el hermano espera al hermano infiel, como el amigo espera al amigo fugitivo. No, te he esperado como el juez y como la víctima, reunidos en una sola persona, esperan al acusado. Y ahora que tengo delante de mí al acusado le pregunto, y él se dispone a responder. Pero, ¿acaso he formulado bien la pregunta? ¿Acaso he dicho todo lo que tiene que saber él, el delincuente y acusado, si quiere responder diciendo la verdad? Vas a ver que Cristina ha respondido, y no solo con su muerte. Un día, varios años después de su muerte, encontré aquel diario encuadernado en terciopelo amarillo que yo había buscado en vano en el cajón de su escritorio la noche siguiente a la cacería, una noche muy memorable para mí. Esa noche el diario no apareció. Tú te marchaste al día siguiente y yo no volví a hablar con Cristina. Más tarde Cristina murió, y tú vivías lejos y yo vivía aquí, en la mansión, a donde regresé después de la muerte de Cristina, porque quería vivir y morir en la casa donde había nacido, vivido y muerto mis antepasados. Todo esto es así porque las cosas responden a un orden, y este orden es ajeno a nuestra voluntad. Al mismo tiempo, el diario de terciopelo amarillo también vivía su propia vida misteriosa. A nuestro lado y por encima de nosotros, aquel diario peculiar, el libro de la sinceridad, aquel cuaderno de confesiones incondicionadas sobre los amores, las dudas, los miedos de Cristina sobre su ser oculto. Ese diario vivía su propia vida y yo lo encontré más tarde, mucho más tarde, entre las pertenencias de Cristina, en una caja donde guardaba el retrato de su madre, pintando en una placa de marfil el anillo de sello de su padre, un tallo seco de orquídeas que yo le había regalado y el diario amarillo, atado con un lazo azul. El acre del lazo estaba sellado con el anillo. He aquí el diario, dice el general, lo saca del bolsillo y se lo ofrece al amigo. He aquí lo que queda de Cristina. Yo no lo he abierto porque no encontré ninguna autorización escrita. Ella no había dejado ningún manual de instrucciones adjunto a este objeto de su herencia. Ni siquiera puede averiguar si este diario, este mensaje, esta confesión desde el más allá, estaba destinado a mí o a ti. Es probable que este diario contenga la verdad, puesto que Cristina nunca mentía, añade con sinceridad y respeto. Sin embargo, el amigo no coge el cuaderno. Sigue sentado, inmóvil, con la cabeza apoyada en las manos, mirando el pequeño diario atado con el lazo azul, con el sello estampado en el acre igualmente azul. No se mueve, ni siquiera pestañea. ¿Quieres que leamos el mensaje de Cristina juntos? Pregunta el general. No, responde Conrad. ¿No quieres? Pregunta el general con frialdad y altivez, hablando como un superior. ¿O no te atreves? Se miran fijamente durante largos minutos por encima del diario que el general ofrece a Conrad sin que sus manos tiemblen. A esa pregunta, dice por fin el invitado, no voy a responder. Entiendo,
dice el general. Su voz suena especialmente satisfecha. Con un movimiento lento arroja el libro a las brasas. Las brasas empiezan a arder. Acogen a su víctima, absorben lentamente la materia del cuaderno y unas pequeñas llamas se alzan entre las cenizas oscuras. Los dos observan inmóviles cómo empiezan a arder las llamas, cómo revive el fuego, cómo baila con alegría alrededor de su presa inesperada, cómo respira y cómo brilla. Las llamas son cada vez más altas, el acre sellado ya se ha derretido, el terciopelo amarillo arde con un humo acre, y como si una mano invisible tornara las páginas color marfil, aparece de improviso la caligrafía de Cristina, con su letra alta y fina, escrita por una mano que ya no existe. Las letras, el papel, el cuaderno entero se queman, se convierten en polvo y en ceniza, como la mano que escribió las páginas. Sobre las brasas solo quedan ya las cenizas negras y sedosas como raso de luto. Contemplan las cenizas con atención, sin decir palabra. Ahora, dice el general, ya puedes responder a mi pregunta. No existe ya ningún testigo que te pueda contradecir. ¿Sabía Cristina que ibas a matarme aquella mañana en el bosque? ¿Vas a responderme? A estas alturas ya no voy a responder tampoco a esa pregunta, dice Conrad. Bien, dice el general en tono apagado, casi indiferente. Capítulo 19. El salón ha quedado frío a su alrededor. Todavía no empieza a clarear. Sienten el aire fresco de la madrugada que trae un perfume a tomillo por las ventanas medio abiertas. El general se frota las manos. Tiene frío. Ahora, en la penumbra de esta media hora que precede al alba, los dos parecen muy viejos, amarillentos y huesudos, parecen unos esqueletos. El invitado mueve la mano de repente, de manera mecánica, y mira su reloj de pulsera con ojos de miope. Creo, dice en voz muy baja, que ya hemos aclarado todo. Es hora de que me vaya. Si quieres irte, dice el general muy cortés, el coche te está esperando. Se levantan los dos. Con un movimiento reflejo se acercan a la estufa, se agachan, extienden sus manos huesudas y friolentas hacia los rescoldos. Sólo ahora se dan cuenta de que les ha entrado frío, de que están tiritando. La noche se ha puesto fría de repente. La tormenta que ha apagado las luces de la central eléctrica de la ciudad ha pasado sobre la mansión. «¿Regresarás a Londres?», dice el general, como si estuviera hablando para sí. «Sí», responde el invitado. «¿Quieres vivir allí?». «Vivir y morir», responde Conrad. «Claro», dice el general. «Naturalmente. ¿No quieres quedarte un día más? ¿Ver algo? ¿Encontrarte con alguien? No has visto la tumba. No has visto a Nini tampoco», dice servicial. Su voz suena insegura, como si estuviera buscando las palabras exactas para despedirse sin encontrarlas. El invitado está tranquilo y responde también servicial. «No», dice. «No quiero ver nada, ni a nadie. Dale recuerdos a Nini de mi parte», añade con educación. «Gracias», responde el general. Se acercan a la puerta. El general pone la mano sobre el picaporte. Se quedan así, el uno frente al otro, con una pose social, ligeramente inclinados, listos para la despedida. Los dos miran a su alrededor. El salón donde, por lo menos así lo creen ahora, no volverán a entrar nunca más. El general mira otra vez a su alrededor con ojos de miope, parpadeando como si estuviera buscando algo. «Las velas», dice absorto, al ver los restos humeantes de las velas en los candelabros puestos en la repisa de la estufa. «Mira, las velas se han consumido». «Dos preguntas», dice de repente Conrad con voz apagada. «Dijiste dos preguntas. ¿Cuál era la otra?». «¿La otra?», repite el general.
Se inclina el uno hacia el otro como dos viejos cómplices que temen la sombra de la noche y también que las paredes oigan. ¿La otra pregunta? Repite en un susurro. Si no has respondido a la primera, mira, dice en voz muy baja. El padre de Cristina me acusó de haber sobrevivido. Se refería a haber sobrevivido a todo, porque uno no solamente responde con su muerte, aun siendo esta una buena respuesta. También es posible responder sobreviviendo a algo. Nosotros dos hemos sobrevivido a una mujer. Tú al marcharte lejos y yo al quedarme aquí. La sobrevivimos, con cobardía o con ceguera, con resentimiento o con inteligencia. El hecho es que la sobrevivimos. ¿No crees que tuvimos nuestras razones? ¿No crees que al fin y al cabo le debemos algo, alguna responsabilidad de ultratumba a ella, que fue más que nosotros, más humana, porque murió, respondiéndonos así a los dos, mientras que nosotros nos hemos quedado aquí en la vida? Y a esto no hay que darle más vueltas. Tales son los hechos. Quien sobrevive al otro es siempre el traidor. Nosotros sentíamos que teníamos que vivir, y a esto tampoco se le puede dar más vueltas, porque ella sí que murió. Murió porque tú te marchaste, murió porque yo me quedé, pero no me acerqué a ella. Murió porque nosotros dos, los hombres a quienes ella pertenecía, fuimos más viles, más orgullosos y cobardes, más ruidosos y silenciosos de lo que una mujer puede soportar, porque huimos de ella, porque la traicionamos, porque la sobrevivimos. Es la pura verdad, y tienes que saberlo cuando estés allí, solo, en Londres, cuando todo se acabe y llegue tu última hora. Yo también lo tengo que saber aquí, en esta mansión, y lo sé ya. Sobrevivir a alguien a quien se quiere tanto como para llegar al homicidio, sobrevivir a alguien por quien nos habríamos dejado matar por amor, es uno de los crímenes más misteriosos e incalificables de la vida. Los códigos penales no reconocen este delito, pero nosotros dos sí que lo hacemos, dice en voz muy baja con sequedad. También sabemos que pese a nuestra gran inteligencia, nuestro resentimiento, nuestra cobardía y nuestra vanidad, no hemos sido capaces de salvaguardar nada para nosotros mismos, puesto que ella murió y nosotros estamos vivos, aunque los tres hayamos estado unidos en nuestra vida y hasta en nuestra muerte. Esto es muy difícil de comprender, y si lo comprendes, inquieta todavía más. ¿Qué has pretendido al sobrevivir? ¿Qué has ganado con ello? ¿Te has librado de situaciones penosas? ¿Qué importan las situaciones cuando se trata de la verdad de la vida, de que existe una mujer en el mundo con quien te unen unos lazos y de que esta mujer es la esposa del amigo con quien estás unido igualmente? ¿Qué importa lo que la gente piense de todo ello? Nada. Al fin y al cabo, el mundo no importa nada, solo importa lo que queda en nuestros corazones. ¿Qué queda en nuestros corazones?, pregunta el invitado. La otra pregunta, responde el general sin soltar el picaporte. Y la otra pregunta se reduce a saber qué ganamos nosotros con toda nuestra inteligencia, con toda nuestra vanidad y con toda nuestra superioridad. La otra pregunta es si esa penosa atracción por una mujer que ha muerto no habrá sido el verdadero contenido de nuestras vidas. Ya sé que es una pregunta difícil. Yo no sé responder a ella. Lo he vivido todo, lo he visto todo, pero no sé responder a esa pregunta. He visto la paz y la guerra, he visto la miseria y la grandeza, te he visto cobarde y me he visto a mí mismo vanidoso, he visto la confrontación y el acuerdo. Pero en el fondo, quizás el último significado de nuestra vida haya sido esto, el lazo que nos mantuvo unidos a alguien, el lazo o la pasión, llámalo como quieras.
¿Es esta la pregunta? Sí, esta es. Quisiera que me dijeras. Continúa tan bajo como si temiera que alguien estuviera a sus espaldas escuchando sus palabras. ¿Qué piensas de esto? ¿Crees tú también que el sentido de la vida no es otro que la pasión que un día colma nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo, y que después arde para siempre hasta la muerte, pase lo que pase? Y que si hemos vivido esa pasión, quizás no hayamos vivido en vano. Que así de profunda, así de malvada, así de grandiosa, así de inhumana es una pasión, y que quizás no se concentre en una persona en concreto, sino en el deseo mismo. Tal es la pregunta. O puede ser que se concentre en una persona en concreto, la misma siempre, desde siempre y para siempre, en una misma persona misteriosa que puede ser buena o mala, pero que no por ello, ni por sus acciones, ni por su manera de ser, influye en la intensidad de la pasión que nos ata a ella. Respóndeme, si sabes responder, dice elevando la voz, casi exigiendo. ¿Por qué me lo preguntas? Dice el otro con calma. Sabes que es así. Se miran de hito en hito. El general respira con dificultad. Abre la puerta. Las luces y las sombras bailan por la escalera. Bajan sin decir palabra. Los criados salen a su encuentro con velas, con el abrigo y el sombrero del invitado. Delante de la puerta de doble hoja se oye el ruido de las ruedas del coche sobre la gravilla blanca. Se despiden sin decirse nada, con un apretón de manos y haciéndose una profunda reverencia. Capítulo 20. El general regresa a su habitación. Al final del pasillo lo espera la nodriza. ¿Estás ya más tranquilo?, pregunta ella. Sí, responde el general. Caminan juntos hacia el dormitorio. La nodriza anda con ligereza, con pasos cortos, como si se acabara de levantar para empezar los quehaceres del alba. El general camina despacio, apoyándose en el bastón. Avanzan por el pasillo lleno de retratos. El hueco que indica el sitio del retrato de Cristina hace que el general se detenga. El retrato, dice. Ya puedes volver a ponerlo en su sitio. Sí, dice la nodriza. No tiene ninguna importancia, le responde el general. Lo sé. Buenas noches, Nini. Buenas noches. La nodriza se alza de puntillas y con la mano pequeña, huesuda y de piel amarillenta, dibuja sobre la frente del anciano la señal de la cruz. Se dan un beso. Es un beso extraño, breve y peculiar. Si alguien lo observara, seguramente sonreiría. Pero como cada beso humano, es también una respuesta, a su manera distorsionada y tierna, a una pregunta que no se puede formular con palabras.